En el 2022, la tragedia tocó a la puerta de Julie, una joven madre trabajadora que vive en Bogotá y que durante muchos años estuvo al tanto de la salud y de las mejores condiciones de vida para su hija. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, a su acompañamiento, a su trabajo, a su dedicación con ella, pues al final perdió la batalla. Julie nos cuenta y nos relata qué fue lo que pasó. Y empezamos con esta dolorosa historia, conmovedora, pero tan real, de lo que está pasando, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, relacionada con la salud mental. Y Julie nos cuenta cómo fue la niñez de su hija Lisette. Julie. Era una niña muy divertida, muy alegre, siempre estaba conmigo. Compartíamos muchas cosas, teníamos días de chicas, entonces siempre estábamos como la una para la otra, compartiendo ideas. La una era complemento para la otra. Juntas se unieron para compartir diferentes momentos, experiencias, pero sobre todo para estrechar esos grandes lazos y amorosos lazos de una madre. Y eso fue lo que hizo Julie, estar con su hija todo el tiempo. Cuando leíamos un libro estábamos como pendientes, como con la incógnita de qué iba a pasar con ese libro, los personajes, entonces llegábamos como a profundidad del libro y era algo muy bonito compartirlo con ella. Puedo decir que primera vez que llegué a tener una amiga, la cual pensé que iba a ser para siempre, pero no. Y todo iba muy bien, pero llega el momento en que por la edad llega la adolescencia a Lisette y pues su madre lo ve natural y dice hay unos cambios importantes que se están dando en mi hija, pero luego cosas tan indispensables y bonitas entre las dos y en familia, como que a la niña le gustaba bailar, leer y demás, pues todo eso que a ella le gustaba y le apasionaba, pues desde ese momento ya no eran importantes para su vida. Su mamá empezó a notar ahí unos cambios. Algo no estaba bien. Y el golpe que recibió Julie en ese momento fue muy duro. Porque me di cuenta del desánimo que empezó a sentir, las ganas de no querer vivir. Sí busqué muchísimas ayudas y no me di a mi propio conocimiento, sino que siempre busqué como la ayuda profesional. Bien, y llega el momento de esta entrevista, que es el momento que Julie quiere compartir con todos nosotros. Y es ese día, o ese último día, en que ella habla con su hija y ve a su hija. Pero muy en el fondo de su corazón, y a pesar de que trataba de evitar ese momento, pues ese momento llegó. El 12 de agosto de 2022, Julie presentía que si ella no estaba cerca de su hija, al lado de su hija, algo podía pasar. Y pasó. La niña tenía que ir a estudiar ese día, así que pues yo confié, la niña se fue a estudiar efectivamente, como a eso de la 1:30 de la tarde, 1:30, 1:40 me llama más o menos y me dice: mamá, no alcancé a llegar, me tuve que devolver. Yo le dije: bueno, hija, vístase y yo ya voy por usted. Me dijo: mamá, voy a comer algo y me arreglo y yo voy. En ese momento yo estaba donde mi hermana. Recordé las palabras que me habían dicho los psicólogos y era que yo estaba ahogando a mi hija y pues hasta ese punto para mí era lógico. Yo estaba muy asustada, así que yo la cuidaba en exceso. Yo siempre estaba pendiente de cada paso que ella daba para que no se fuera a hacer daño de ninguna manera. Así que
por recomendación de 2 psicólogos me dijeron que lo mejor era darle su espacio y estar como pendiente de la niña de manera más alejada. Así que yo decidí dejarla unos minutos, que se arreglara y se cambiara. Y la niña me dijo: mamá, yo no voy a hacer nada, no te preocupes. Yo le dije: te doy media hora y ya voy por ti. Más o menos le calculé. A pesar de eso, no dejé de enviarle mensajes. Ella me lo respondía, así que pues en cierta manera yo estaba tranquila. Como a eso de las 2:30, 3 de la tarde, yo seguía enviándole mensajes y mi hija me dijo: mamá, es que me estoy bañando, estoy organizando. Entonces yo le dije: listo, hija, ya voy por ti. Me dijo: no, mamá, espera, porque no me acabo de arreglar. Pasó como 10 minutos más y ella no me respondía, así que mi desesperación empezó a crecer. Y en ese momento decidí hacerle caso más a mi intuición como mamá que a los consejos de los psicólogos. Me vine corriendo. Mi hermana vive a 3 cuadras más o menos, 3, 4 cuadras más o menos, y me vine corriendo. Fue el camino más largo que he recorrido. Llegué, no me abrieron, así que entré con las llaves. En mi casa siempre se echa pasador, así que batallé un poquito para quitar el pasador. Y cuando ingresé, yo pensé que la niña se había ido de la casa. Ese fue el primer pensamiento que tuve. Ingresé y pues ya encontré a mi hija sin vida. Ha sido el proceso demasiado largo. Ha sido un proceso muy doloroso. Julie siempre buscó ayuda profesional. Busqué ayuda psicológica, busqué ayuda de pediatras, busqué ayuda incluso del mismo colegio donde la niña estaba en ese momento. Desafortunadamente no se me dieron las cosas. Desconocimiento también por mi parte, de no saber cómo actuar ante una situación como la que yo estaba viviendo. El agotamiento mental que ambas llegamos fue extremo. La doctora Juliana García Castro es médico psiquiatra de la Universidad del Bosque y el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y miembro del Observatorio de Salud Mental Positiva de la Clínica Montserrat Hospital Universitario. Hablamos con ella sobre este tema y nos explica la diferencia entre salud mental y enfermedad mental. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de equilibrio que debe existir en la persona con su entorno y en sus relaciones interpersonales y a nivel de su trabajo, estudios, su parte funcional. La enfermedad mental es cuando tenemos signos y síntomas de una disfunción en las diferentes áreas de interacción o de existencia o dentro de nosotros mismos, y un profesional hace el diagnóstico. Una de las cosas que es tan importante para nosotros entender esto es: no todas las personas, ya que me dices que el caso que estás tratando ahorita es de suicidio, no todas las personas que se suicidan o que tienen ideación suicida o que hacen un intento de suicidio tienen necesariamente una enfermedad mental. Sí vemos que si tienen el diagnóstico de depresión, de trastorno bipolar, pueden tener más riesgo. Si en su familia hay esas mismas patologías, tienen más riesgo, pero no necesariamente quiere decir que todas las personas con suicidio están enfermos. Sin duda, yo creo que es una de las necesarias precisiones que se deben hacer en el tema de salud mental, porque es cierto que a pesar de que todo
incide sobre los procesos mentales, hablar de salud mental es la capacidad de gestionar las emociones, es decir, los escollos de la vida cotidiana, las situaciones inesperadas, los duelos, las pérdidas, en fin. Y hablar de trastornos mentales es que existe una patología diagnosticada, es decir, que hay un cambio en el funcionamiento previo, que existe una presencia de síntomas en una unidad de tiempo y que esto incide sobre la vida cotidiana. Con los expertos siempre llegamos como al mismo tema, y es el tema de la desesperanza. La doctora Juliana también nos cuenta sobre esto. Ahora muchos de los que trabajamos en salud mental hablamos del suicidio como la pandemia silenciosa, porque la pandemia del COVID removió el mundo. Ojalá podamos, y lo que tú estás haciendo es importantísimo, podamos conmover y movilizar a la gente a ver la pandemia silenciosa de esta desesperanza que está existiendo, y más en la gente joven, porque claramente el suicidio, la población más a riesgo es la gente joven. Doctor Córdoba, ¿y cómo analiza usted el tema de los niños, del suicidio en niños? Yo, la primera pregunta que me haría es, ¿el suicidio es prevenible? Y sin duda, el suicidio, a mi juicio, puede ser prevenible. Puede ser prevenible en la medida que con este modelo que hemos venido explicando, que hay una patología asociada, que esa patología asociada se relaciona con un evento desencadenante, pues tener controlados los síntomas de la patología pues es un factor protector para cualquier situación. Pero quien empiece a hablar, los chicos o aún los mayores, el otro gran pico es en el grupo de los mayores de 65, que la vida no tiene sentido, que hay un cambio en las formas de funcionamiento, que encubre palabras generalmente de visión pesimista o oscura o de final de vida. Son uno de esos factores que siempre se deben tener en cuenta y sin duda no vacilar en pedir ayuda con un profesional en salud mental, un psiquiatra, un psicólogo clínico. A agosto de 2023 se suicidaron 2.023 personas en Colombia, y en lo que va corrido del 2024 para el mismo mes de agosto, 1.942 personas. Y dice el estudio de medicina legal, o los resultados más bien, que son los hombres los que mayormente toman esta decisión. Pero también hay otros datos interesantes que son importantes establecer aquí, que ustedes conozcan, y es, por ejemplo, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. Este es el dato de la Organización Mundial de la Salud. Aquí también se calcula que el 3.6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4.6% de los de 15 a 19 años padecen un trastorno de ansiedad. También se calcula que el 1.1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2.8% de 15 a 19 sufren de depresión. Ansiedad y depresión. Esos son los síntomas más comunes en este tipo de casos. Las demandas de los servicios de atención, es decir, se han incrementado las necesidades de atención de este tipo de padecimientos en algo cerca de un 35% en los adultos, y una situación más dramática es que esto en niños está por encima del 60%. El director de la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 adultos, entramos en el tema de los adultos en edad de trabajo o trabajadores, experimentan depresión mental y ansiedad. Y los voy a dejar también con este testimonio del director de la organización, que dice al final que no hay salud sin salud mental. Did you know that 1 in 6 working age adults experience mental health challenges? With so many of us in the workforce, half of the world's population,
that means millions of people are affected every day. Depression and anxiety alone cost the global economy $1 trillion each year. Too many people still face stigma and discrimination. Toxic environments, bullying, harassment, discrimination, racism, and stress can harm mental health. Whether it's talking to someone, reaching out to a professional, or simply taking a moment for yourself, it all makes a difference. Remember, there is no help without mental health. ¿Qué recomendaciones nos puede dar en este momento para jóvenes o para las personas en general que están pasando y atravesando este tipo de episodios y a sus familias? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones especiales y en este caso urgentes? Bueno, primero que todo me parece importantísimo podcasts como el tuyo que están poniendo este tema sobre la mesa, porque el mayor daño para las personas que están sufriendo es el estigma. El estigma contra la enfermedad mental o contra la debilidad de una persona que expresa sus emociones negativas, y ahí pongo debilidad porque ese es un juicio de valor estigmatizado. Ese es el mayor daño. Y por eso la Asociación Colombiana de Psiquiatría está haciendo tanto énfasis, y otras organizaciones de psiquiatría a nivel mundial, sobre la importancia de conversar. Y el que habla tiene que ser escuchado. Entonces, unos padres que tienen unos adolescentes que tenemos ahí como una imagen de que siempre tiene que ser conflictivo, no tiene que ser conflictivo. Podemos abrir los canales de comunicación y es importantísimo conversar y es importantísimo saber escuchar. Y cuando alguien dice, me siento mal, no quiero vivir, no es ganas de llamar la atención, porque yo siempre le digo a los familiares de los pacientes, si tuvo que recurrir a hablar de suicidio, ¿qué tan mal estará su comunicación? Entonces, ¿está llamando la atención? Sí, estoy llamando la atención. Help, ayúdenme, estoy mal. Entonces, ese estigma de que, es que eso es solo por llamar la atención, eso nos ha hecho un daño terrible a una población tan vulnerable, porque el riesgo del adolescente es porque es un momento de encuentro de identidad, de entender cuál va a ser su propósito, de ruptura con figuras de autoridad, con encontrar qué es lo que quiere llegar a ser, en fin. Este es el panorama, sobre todo en nuestro país. Ya hablaron los expertos, los especialistas, sobre lo que está pasando, sobre las cifras que a veces se quedan en cifras, pero necesitamos saber del ser humano, de carne y hueso, qué es lo que está pasando. ¿Y por qué Julie nos comparte esta historia? A quien quiero agradecer de verdad que haya tenido su espacio, haya sacado su espacio para compartirnos a todos esta historia con su hija, Lisette, a quien honramos y pedimos muchísimo por ella, pero también por Julie, por su familia. Y Julie nos deja al final un mensaje, y es ese mensaje para los jóvenes, y también para que quienes en este momento están viviendo esta situación, para los jóvenes y para sus familias. Este mensaje de Julie, porque el acompañamiento es importante, de los expertos, de los conocedores, de los que saben, de los profesores, de los amigos, de los estudiantes. Pero yo los dejo al final de este programa con este mensaje de Julie. Gracias, Julie, por estar en Sala de Espera Primero la Salud. Y gracias por este mensaje que nos dejas. Chao. Esto no es algo que ustedes puedan llegar a manejar, ¿sí? Así como cuando las personas están enfermas deben ir a un médico
porque no es algo que ellos mismos puedan curar. Cuando uno tiene diabetes o alguna enfermedad física, es necesario ir a un especialista para que lo atiendan a uno. Así es con las enfermedades mentales. Aunque no las vemos, hay un químico en el cerebro que hace que nosotros nos sintamos de esta manera. Así que es necesario atacar de esa manera. No es que ustedes sean flojos, para nada son flojos. No es que ustedes no tengan un objetivo de vida. Bueno, tengo 35 años y todavía no tengo un objetivo de vida, así que eso es normal. Es normal que cada uno de nosotros busquemos a través del tiempo nuestro objetivo. Incluso hay personas que nunca lo alcanzan. Así que, como escuché una vez por ahí, uno solo vive una vez y hay que vivirla bonito. Hay que vivirla bien. Y para vivirla bien no hay una cosa mejor que estar bien emocionalmente.